Quiero, hermano, invitarle para que meditemos en la palabra del Señor. Yo quiero leer en el libro de Hechos. Voy a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 2. En el capítulo 2 estoy en el versículos finales del capítulo 2. Son pasajes muy conocidos, ¿verdad? Son pasajes muy conocidos del versículo 43 al 47. Hechos capítulo 2, versos 43 al 47. Estamos en cierto modo sufriendo por estas transmisiones. Ya se explicaba seguramente que de pronto la red se nos cae, de pronto hay muy buena señal y de pronto falla. Esperemos en Dios de que en este momento de transmisión pues fluya de una manera satisfactoria. No somos profesionales, eso se nota, ¿verdad? Se nota, estamos aprendiendo. No es fácil tampoco, para que no piense usted allá en su casa que estamos muy cómodamente pastoreando de esa manera. No es sencillo, realmente nos estamos adaptando a las circunstancias y queremos servirle de la mejor manera. Igual preparamos el mensaje, igual tenemos que preparar los tiempos y bueno, hacer todos los ajustes para poder llegar hasta su casa. Así que seguimos necesitando de sus oraciones, por favor. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. La Biblia dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero invitarte para que hagamos una oración al Señor en este preciso instante. Alabado y poderoso Señor, en este momento estamos invocando tu nombre, estamos buscando tu rostro. Queremos poner este mensaje en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que esa transmisión sea fluida y que sea sobre todo edificante para tu iglesia. Que lo que hablemos hoy sirva para poder vivir nuestra vida cristiana de una forma más agradable para ti, que podamos servir a nuestra comunidad, que podamos servirnos unos a otros y que podamos, Señor, edificarnos mutuamente. Esta es la necesidad que tenemos ahora como iglesia y te la estamos presentando. Queremos llegar a los miembros de la congregación, pero queremos llegar también a todas las personas que nos vean a través del internet, y que se siembre esa semilla, que haya no solamente esa recepción de la palabra, sino que haya gozo en sus vidas y que haya bendición abundante para quien nos escuche y también para sus familias. En tu nombre, Señor Jesús, queremos declarar bendición para las personas que nos escuchen, bendición para todos aquellos que dedican un tiempo para escuchar palabra de Dios, que sea tu Espíritu Santo el que les asista, el que les bendiga, el que esté con ellos en todo momento. En tu nombre también, Señor, quiero reprender todo lo que estorbe y me pongo en tus manos. Toca mi ser y unge mis labios para que esta palabra sea de verdad edificante. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y como siempre lo digo en la iglesia, dale la gloria al Señor, ¿verdad? Cuando decimos puedes sentarte, entonces decimos pues dale un gloria al Señor. Y creo que aunque estés en tu casa y aunque ya estás sentado, puedes darle la alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él es el motivo por el cual estamos aquí, es la razón de que estemos predicando la palabra. Así que merece la gloria y la alabanza nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, la iglesia nació en las casas. El libro de los Hechos lo dice así, que la iglesia primitiva, la iglesia primera, la iglesia de Jesucristo nació en las casas. Era en las casas donde se oraba, donde se aprendía de la palabra. Era también en las casas donde la presencia de Dios se manifestaba. Había esa presencia fuerte del Espíritu Santo. Incluso en una casa se derramó por primera vez el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los congregados, sobre los llamados aparte. Así que hay una gran importancia de reunirse en casa. Tiene mucho valor el que estés tú ahora en tu casa juntamente con tu familia reunido,
porque dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Así que siente la presencia del Señor, ten por seguro que los cielos están abiertos y que Dios habrá de manifestar su gloria sobre ustedes ahí donde están. Con el tiempo, algunas casas se convirtieron en iglesias fuertes. Es muy común leer las cartas del apóstol Pablo enviando saludos a algunos personajes y a las iglesias que están o que estaban en su casa, en la casa de esos personajes. De esa iglesia casa, para decirlo de alguna manera, de esa iglesia casa, salía la ayuda para los hermanos de la fe, lo cual era considerado también como un servicio especial en la obra de Dios. Hubo un tiempo en que la iglesia fue perseguida y tuvo que salir no solo de sus casas, sino que salió incluso de sus ciudades. Se esparció de esa manera la semilla del evangelio y la iglesia creció. Fue un tiempo de esplendor para la iglesia. Sin embargo, pasado el tiempo, la iglesia se volvió templista. La iglesia se encerró en las 4 paredes del templo y la vida cristiana consistía ahora en venir al templo el domingo a cantar, en venir el domingo a dar tu ofrenda, a platicar con los hermanos, a convivir un poco y luego a que fueras ministrado de alguna manera y regresar a casa para volver de nuevo el próximo domingo. Esa forma rutinaria de hacer culto imperó después cuando la iglesia se volvió templista. Ahora con esta pandemia que nos ha tocado vivir, lamentablemente vivir esta pandemia, pero de alguna forma también somos bendecidos con el Señor porque estamos cubiertos con su preciosa sangre y estamos obligados por esta pandemia, estamos obligados a salir de las 4 paredes del templo y refugiarnos en las casas. Y es entonces cuando tenemos que replantear nuestra vida cristiana y desde allí cumplirle al Señor. Conviene entonces hacernos las siguientes preguntas y sobre ellas quiero basar mi reflexión de hoy para todos ustedes. Las preguntas que quiero mencionar, esas preguntas de apertura para replantear nuestra vida cristiana serían: ¿cómo se sirve a Dios desde la casa? ¿Cómo se sirve a Dios desde la casa? ¿Cómo lo hacían los hermanos de la iglesia del primer siglo? ¿Qué elementos del culto actual observaban ellos en sus casas? ¿Qué elementos del culto que ahora tenemos nosotros observaban los hermanos en sus casas? Y otra pregunta sería si lo estamos haciendo nosotros, es decir, si estamos sirviendo a Dios como lo hacían los hermanos de la iglesia del primer siglo, si lo estamos haciendo como ellos, o si ya reducimos el compromiso cristiano tan solo por no estar yendo al templo. Eso es algo que nos preocupa a nosotros como pastores, el que la iglesia pudiera diluirse de alguna forma porque no estamos congregándonos en el templo. Es cuando se hace necesario esos lazos de unión, esos nexos, esos vínculos entre los cristianos, esas raíces entre nosotros, para que aun cuando no estemos en los templos podamos seguir sirviendo al Señor y sigamos siendo iglesia. Esa es la razón por la cual hacemos estos cultos. Queremos llegar a ustedes para seguir siendo iglesia, estemos donde estemos. Pero existe una gran preocupación: ¿cómo se es cristiano desde la casa? Pablo nos da un modelo negativo cuando nos presenta la vida cristiana de los hermanos de la iglesia de Corinto del siglo I. Es un ejemplo negativo. El apóstol Pablo presenta a la iglesia de Corinto como una iglesia muy humana. Yo así la clasificaría: una iglesia muy humana, plagada de errores, con bastantes errores, con muchas deficiencias espirituales. Para empezar, estos hermanos de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, los hermanos de la iglesia de Corinto, se peleaban de todo y con todos. Discutían hasta por la carne que se comían, si era o no lícito hacerlo, y entonces en alguna ocasión Pablo tuvo que decirles que se podía comer de todo lo que se vendía en la carnicería, con tal de que se hiciera con acción de gracias. Pero esas cosas tan pequeñas o tan mínimas eran motivo de discusión entre los mismos hermanos, eran así, eran tan humanos como lo somos también nosotros. Había divisiones entre ellos, pues unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Cefas, otros que eran de Apolos, algunos más decían que eran de Cristo, y bueno, como quiera que sea, eran segmentos, eran divisiones, eran partidos en cierto modo políticos, y pues había esas élites. Eran la iglesia que presentaba Pablo, la iglesia de Corinto.
Estos cristianos hacían desórdenes en los cultos. Todos querían hablar al mismo tiempo y Pablo los instruye para que lo hagan de a uno por uno y que cuando hagan culto lo hagan todo decentemente y con orden. Menospreciaban algunos dones espirituales, eran bastante tacaños, entre otras cosas, y así vivían su vida cristiana los hermanos de la iglesia del primer siglo, y la mayoría de las cosas las hacían en casa. No te olvides que la pregunta inicial que hice fue cómo se es cristiano en casa, ¿verdad? O cómo se vive la vida cristiana desde casa. Este ejemplo negativo que te estoy poniendo de los hermanos de Corinto, que nos habla Pablo, es algo que no debiera imitarse en realidad, pero ahí está para considerarlo. Ese es un modelo, como dije, negativo. Así no debe ser cristiano desde casa, para que no se confunda usted. Lucas, por su parte, nos provee de un ejemplo positivo. Ahora la contraparte, y esto sí lo debemos hacer. Por ejemplo, Lucas nos habla en el libro de los Hechos que los cristianos de la iglesia del primer siglo tenían una vida en común. Se reunían, se ayudaban mutuamente, estudiaban la doctrina juntos, trabajaban en equipo todos los días, trabajaban por el templo y por las casas, no cesaban, dice la Biblia, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahorita no se podría andar por todas las casas, pero igual se puede predicar la palabra y lo estamos haciendo nosotros en este momento. Ellos compartían con alegría y con sencillez de corazón, entre otras cosas. Eso dice Lucas en el libro de los Hechos. Diferente a como lo menciona Pablo cuando hablan de los hermanos de la iglesia de Corinto. El factor común de todo lo que hacían los cristianos en la iglesia de Jerusalén es la unidad. Es la unidad, esto es realmente el enfoque que yo quiero dar, una unidad a la que Pablo quería regresar a la iglesia que a él le tocó iniciar o que en la cual a él le tocó vivir. Porque todas las iglesias que él fundó presentaban alguna falta de unidad, a veces falta de unidad teológica, a veces no estaban unidos en lo relacional, a veces no había unidad social, no había unidad de servicio. Eran esas circunstancias que se vivían y Pablo quería que la iglesia que él estaba viendo regresara al modelo de la iglesia de Jerusalén, tal como lo presenta Hechos, los hermanos del primer siglo. Por ejemplo, Pablo estaba angustiado porque los hermanos de la iglesia de Gálatas o de Galacia, ellos tenían fama de ser volubles, de ser inestables en su fe. Ellos no tenían unidad de fe, se habían desviado de la justificación por fe. La Biblia habla de la justificación por fe, pero estos hermanos gálatas habían caído en un legalismo que los hacía creer que serían salvos por las buenas obras. Unos creían eso, otros creían otra cosa, y había esa falta de unidad. Así que algunos, mediante rituales llamados cultos, creían o querían ganarse su santificación y la bendición de Dios. Pero la Biblia dice que somos justificados por la fe. Así que a los gálatas les faltaba esa unidad en su doctrina y Pablo está luchando porque estos hermanos regresen a la unidad, que tengan unidad. Habla también Pablo, el apóstol, de los colosenses, los cuales habían prestado oído a filosofías huecas. Ellos quitaron su enfoque de Cristo, que es en donde debemos estar enfocados, y daban más importancia a los ángeles que a Dios mismo. Eso lo estaban viviendo los hermanos de la iglesia de Colosas, les faltaba esa unidad de credo, tenían esa dificultad. Estaban los filipenses también como una iglesia que peleaban entre sí, y aunque eran amorosos con Pablo estos hermanos de la iglesia de Filipos, pero se descalificaban unos a otros en vez de, ¿cómo decirlo? En vez de legitimarse con amor cristiano, se descalificaban y para ellos nadie llegaba a la perfección. Todos tenían algún defecto, aunque eran amorosos con Pablo. Tenían esa falta de unidad también. Está hablando Pablo de los tesalonicenses, los cuales equivocaron los tiempos de la venida del Señor. Ellos veían algunas señales en el cielo, o algunas señales en el mar, o veían algunas señales y creían que eran señales de tiempos finales, y entonces decían, el Señor ya viene, y equivocaron los tiempos de esa venida del Señor, estaban confundidos. Pero no solo eso, sino que confundían a los demás y dejaban de cumplir con sus deberes cristianos porque la venida de Cristo estaba cercana.
Esto es, digamos, paradójico, porque en vez de estar más unidos, en vez de estar más motivados, en vez de estar más comprometidos porque porque creían que el Señor ya estaba por regresar, pues hicieron lo contrario. Pero todo esto sucedía porque el canon apenas iba en formación, es decir, que no tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros ahora. Tenemos ahora esa ventaja y bueno, usted y yo no tenemos excusa para andar ni desordenados, ni confundidos, ni desunidos, ni peleándonos, ni haciendo cosas que hacían los cristianos del ejemplo negativo que puse al principio de esta meditación. La iglesia, hermano, amigo, debe caminar en armonía, eso lo sabemos, debe caminar en unidad. Ese es el deseo del Señor. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice en algunos versículos de la palabra de Dios, cuando él escribe a algunas de las iglesias, dice que hablemos todos una misma cosa, que sigamos todos un mismo camino, que hagamos las cosas en esa unidad de espíritu. Así se debe vivir la vida cristiana. Y vea lo que hacían los hermanos del primer siglo en sus casas, según Hechos 2, 43 al 47, dice la Biblia, y sobrevino temor a toda persona, según leímos, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estos son señales del reino que había en las casas. Es importante porque donde está la iglesia o donde esté la iglesia, debe de haber estas señales del reino de Dios, debe de haber avivamiento, debe de haber sanidades, debe de haber milagros, debe de haber maravillas. Usted puede orar en su casa por los suyos, usted puede, una vez que se medite en la palabra del Señor, usted puede orar por los suyos y tiene que manifestarse la presencia del Señor porque allí en su casa está nuestro Dios. Ahí en su casa, y lo decimos y lo repetimos, es casa de Dios y puerta del cielo, igual que nuestra casa. El Señor está en esos lugares para bendecir nuestras vidas, así que usted ahí en su casa tiene que manifestar también señales del reino, tiene que haber milagros del Señor. Basta que usted ministre, que usted ore, que usted clame al Señor y las señales y los milagros y las sanidades y lo que usted necesite va a llegar ahí a su casa por la gloria y por la gracia de Dios. Así que bendiga a su familia. A los predicadores, hermano, nos toca darles la palabra. Pero a usted, hermano, a usted, hermana, que está en su casa, que es el líder de su casa, le toca ministrar a los suyos con ese amor de padre o con ese amor de madre, para que todos sean altamente beneficiados. Dice la Biblia en el versículo 44, estoy hablando, no se pierda, estoy hablando de cómo se vive la vida cristiana desde casa. Y estamos poniendo el ejemplo de los hermanos en la iglesia de Jerusalén, permítame. Por eso dice la Biblia en el verso 44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tener en común viene del término griego koinonía, que se traduce por comunión. O sea que tenían comunión unos con otros, eran amigos más que hermanos. Y esa debiera ser la condición de la iglesia en este tiempo. Debiéramos ser amigos más que hermanos. Había esa unidad de propósito. Ellos creían en lo mismo. Ellos creían en lo mismo. Lo que creía uno, creía otro. Estaban convencidos de que había un Señor, una fe y un bautismo. Y eso los unía porque eran hijos de un mismo Padre. Qué bueno y qué interesante es, hermano, que usted y yo entendamos eso, que somos hijos de un mismo Padre y que por lo mismo tenemos que ser leales unos con otros y amarnos, estimarnos y bendecirnos también los unos a los otros. La Biblia dice que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que este versículo es muy importante. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, al parecer esta es la parte más difícil, para los cristianos de este tiempo. Aquellos cristianos de aquel tiempo veían como una oportunidad especial esa necesidad para poder bendecir las vidas de otros. Veían unos por otros que nadie tuviera necesidad. Ahora como que nos aislamos, como que dejamos que cada quien se rasque con sus propias uñas, como que dejamos ese lado de la vida cristiana que es importante. Y hermanos, ese no es el cristianismo del primer siglo.
así habrá que decirlo. Tendríamos que afinar esos detalles, tendríamos que cuidar ese aspecto también interesante de ver unos por otros. Y yo quiero hacerle una pregunta, o algunas preguntas más bien, que se relacionan con este versículo de la palabra del Señor. Y las preguntas serían, ¿por qué algunos no conocen las necesidades de los demás? ¿Son demasiado superficiales las relaciones entre los cristianos de este tiempo? ¿No confían unos en otros? ¿Se limitan las relaciones al tiempo de las reuniones? Porque si estamos dejando de ver por las necesidades de otros, pudiera ser por estas preguntas o por estas situaciones que estoy cuestionando. No conocemos las necesidades de los demás y si no las conocemos no podremos tampoco ayudarlos. O quizás nuestras relaciones son demasiado superficiales en ese tiempo y por lo mismo no sabemos cuál es la necesidad de nuestro hermano. Pudiera ser también que no estemos confiando unos en otros y por lo tanto no hay ese acercamiento que debiera haber entre nosotros. Y bueno, no sé si una causa sea que se limitan las relaciones al tiempo de las reuniones. Como sea, hermanos, la iglesia primitiva llegó a tal punto de unidad que sus miembros estaban dispuestos, aunque habrá que decirlo, aunque no todos, estaban dispuestos a compartir sus bienes para que no le faltara nada a los discípulos, pero tampoco a los otros hermanos. Estaban ellos dispuestos a dar de lo que tenían. Por eso dice la Biblia que hacían las cosas en común y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, no perdamos de vista que también la iglesia de Jerusalén tenía fallas, pero poquitas, era una iglesia también compuesta por humanos. La iglesia en Jerusalén la componían, número uno, la componían los que no daban, así lo dice la Biblia. Alguien ha dicho que nunca falta alguien que sobra, ¿verdad? Esta expresión como que encierra cierta ofensa, pero no hay tal. Es una reflexión, nunca falta alguien que sobra, dicen por ahí. Nunca faltan esos prietitos en el arroz, o como dice la Biblia, la mosca en el perfume del perfumista. Por eso cuando el escritor de Hechos, el doctor Lucas, describe las gracias de los hermanos de la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 4, versos 32 al 37, ahí describe todas las gracias de la iglesia primitiva, ahí dice todo lo que ya leímos, lo que estamos considerando, todo lo que hacían bien, ese modelo que sí debemos seguir, lo dice Lucas, está hablando de eso, pero cuando termina de hablar de eso en el capítulo 4, versos 32 a 37, escribe un pero al comenzar el capítulo 5. Esto como que le quita el toque bello, el toque hermoso de el cristianismo del primer siglo, pero pues eran humanos, ¿verdad? Como lo somos también nosotros, y en aquel tiempo la iglesia también la componía o se componía por hermanos que no daban, y lamentablemente pudiéramos estar sufriendo lo mismo. Entonces, el capítulo 5 de Hechos habla de un matrimonio compuesto por Ananías y Zafira. Al hablar de un matrimonio hablamos de una casa, ¿verdad? Ellos tuvieron una muerte trágica, no por no dar, sino más bien por aparentar dar lo que tenían que dar. No hablaré de ellos, no es mi intención hablar de ellos, solamente diré que murieron por eso. Pero la iglesia también la componen los que daban como cuerpo, o sea, como iglesia, y esto es interesante y es realmente lo que yo quiero enfatizar también, una de las cosas que quiero enfatizar en esta noche, en esta reflexión breve. La Biblia nos habla en sus páginas sobre los hijos de Dios en tiempos de Nehemías, por ejemplo. Los hijos de Dios, los del pueblo de Dios en tiempo de Nehemías, ellos dijeron, vamos a dar y no abandonaremos el templo de nuestro Dios. Qué importante es esto para mí. Yo creo, hermano, que si la iglesia se basara solamente en las reuniones en los templos y si este tiempo se alarga, este tiempo de pandemia se alarga y pasa más tiempo sin que podamos acudir a nuestro edificio, el cual amamos, pues es muy posible que el edificio se deteriore, ¿verdad? Es muy posible que si no
se pagan los servicios, pues se corte la luz, etcétera, todo eso, porque sería una especie de abandono. Pero gracias a Dios que no estamos en esa situación nosotros, no estamos abandonando el templo. Pero los del pueblo de Dios en tiempos de Nehemías, ellos tenían abandonado el templo, realmente tenían abandonada la casa de Dios y se hicieron esa promesa de dar para que no estuviera abandonado ese templo. Dijeron, no abandonaremos el templo de nuestro Dios. La Biblia nos habla también de otro grupo de hermanos, de cristianos, que componían la iglesia y que sí daban, eran los hermanos de la iglesia de Macedonia, los cuales fueron generosos, aunque no eran ricos, hay que atender a eso, no eran ricos, pero cada que había una necesidad, ellos estaban listos para dar, ¿verdad? Ellos estaban listos para ver por la necesidad del hermano, para ver porque el hermano a quien amaban no pasara alguna necesidad, y esta era la vida cristiana práctica desde las casas, los hermanos de la iglesia de Macedonia. Y por supuesto el ejemplo que estamos viendo hoy, los hermanos de la iglesia primitiva en la ciudad de Jerusalén. Era una iglesia generosa, que dice el autor de Hechos, ninguno decía hacer suyo nada, sino que si se ocupaba, aportaban. Siempre había necesidad de ver los unos por los otros. Y con esos tiempos, hermanos, y quiero llevarlo a la reflexión, es muy posible en ese tiempo que algunos hermanos de nuestra iglesia estén pasando por carencias. Es muy posible que algunos no tuvieron la facilidad que quizá usted y yo tuvimos de sacar el dinerito ahorrado y luego ir a surtir algunos víveres ahí para poder pasar estos tiempos. Posiblemente algunos hermanos estén pasando por necesidades realmente graves y no lo sabemos, ¿verdad? Así que déjenos saber si alguien está necesitado para poderlo ayudar o para gestionar ayudas. Esta reflexión es con esa intención, con la intención de generar conciencia para que usted y yo veamos por las necesidades de aquellos que necesitan. En la iglesia primitiva estaba compuesta también, o la formaban los hermanos que daban individualmente. O sea, no solamente la iglesia está compuesta por los que no daban, sino que también la componían la iglesia los que daban como cuerpo, como iglesia, y también los que daban de lo suyo propio en forma individual. Esos son los que saben vivir la vida cristiana donde estén. Esos son los que aman a los hermanos, esos son los que están al pendiente, esos son los que se preocupan, esos son los que están diciendo, ningún hermano mío debe de tener una necesidad si yo lo puedo ayudar. Por eso vemos en la Biblia que Bernabé vendió una propiedad que tenía y sacó del apuro a muchos cristianos de ese tiempo. No sé cuánto valdría la propiedad, no sabemos a cuántos hermanos se pudo haber ayudado, pero era un tiempo de persecución y de hambre. Había una gran cantidad de necesitados y seguramente esto fue de gran ayuda para el pueblo, para la iglesia en ese momento. Así que vale la pena dar un repaso a lo que hacían los cristianos del primer siglo, para nosotros hacer algo también por los nuestros, hacer algo por nuestra iglesia, hacer algo por nuestro templo y hacer algo para la gloria y para la honra del Señor, hacer algo por la obra de Dios. En resumen, hermanos, y para cerrar esta reflexión breve que espero le haya edificado o le esté edificando, en resumen diré que los cristianos de la iglesia del primer siglo eran negativos, como los hermanos de Corinto. A ellos no los imites, ellos no son dignos de imitar, ellos son lo opuesto a lo que tendríamos que hacer o ser al vivir nuestra vida cristiana práctica desde la palabra de Dios. Y están también los cristianos que eran positivos, los del libro de Hechos, los hermanos de la iglesia de Jerusalén, favor de imitarlos a ellos. Entonces, ¿de qué manera la iglesia del primer siglo le servía a Dios? Pues le servía a Dios porque estaban todos los días al pendiente de las necesidades. Era una iglesia en la cual había hermanos que oraban. Era una iglesia en la cual había hermanos que aprendían la palabra constantemente, recibían la palabra, la atesoraban en su corazón y una vez que la atesoraban, entonces la vivían y podían ponerla en práctica, aprendían de la palabra, eran discípulos, se dejaban discipular y lo que aprendían entonces también lo enseñaban. Ellos veían por las necesidades de otros. Esto es importante. Esa es la clase de iglesia que debemos ser en ese tiempo.
Se requiere, hermanos, que nos preocupemos por los demás. Se requiere que no solamente estemos resguardados en nuestra casa, sino que pues tratemos de ver si alguien necesita de nosotros y podemos ayudar y podemos hacer algo por ellos. Somos hermanos, somos la iglesia, debemos dar testimonio al mundo de que estamos unidos y de que tenemos en común muchas cosas. Somos la iglesia del Señor, estemos donde estemos, y muy importante, no abandones la casa de tu Dios. Dios te bendiga, bendiciones. Voy a invitarte para que oremos en este momento, al final de este estudio, en este instante vamos a orar. Te pido que inclines tu rostro y vamos a pedir la bendición del Señor y que Él esté en nuestra vida. Señor Jesús, gracias por esta palabra, gracias por esta reflexión de hoy. Es una palabra que, si bien antes habíamos escuchado y habíamos leído de esto, y antes nos habían enseñado o habíamos enseñado de esto, de cualquier manera es fresco para nuestras vidas por la situación que estamos viviendo ahora. Es una situación en la cual tenemos que ver unos por otros, no solamente cuidarnos nosotros, sino también cuidar de los demás hasta donde sea posible. Permite que seamos cristianos prácticos, que no haya egoísmo en nuestras vidas y que si podemos bendecir tu obra de otra manera, lo hagamos. Permite que podamos seguir ejemplos de los cristianos, esos cristianos de la iglesia primitiva, el ejemplo positivo, los hermanos que se preocupaban unos por otros, los que estaban al pendiente, los que eran generosos, los que hacían que tu palabra corriera, que tu palabra quedara sembrada en cada corazón. Te ruego por aquellos hermanos, aquellos amigos que están en este momento angustiados, quizá porque les falte algo, quizá porque se sientan enfermos. En tu nombre, Señor, declaro sanidad para sus vidas. En este momento reprendemos enfermedad, reprendemos dolencia, reprendemos cualquier ansiedad, cualquier cosa que estuviera afectando a nuestros hermanos, a tus hijos, a tus siervos. En este instante, Señor, manifiesta tu gloria. Te pedimos también por nuestras familias, las personas que nos están sintonizando, las personas que nos están, Señor, siguiendo en esta transmisión, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, para todos ellos, que tu gracia los alcance, que tu Espíritu Santo llegue a sus vidas, los convierta, los persuada y los bendiga. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.